el día de hoy vamos a hablar sobre la creación del espíritu humano y su guerra, su lucha contra la carne. Si ustedes notaron, en este versículo el apóstol Pablo está ya hablando de una composición en el ser humano. Es una composición tripartita. En teología la conocemos como la tricotomía, porque habla de una composición de cuerpo, alma y espíritu. Si ustedes notan con atención, dice el apóstol que todo vuestro ser, o sea, el ser humano está compuesto de estos tres elementos. Solamente que dos de ellos pertenecen al plano y al mundo espiritual, pertenecen a un origen sobrenatural, espiritual. Y el otro plano es el cuerpo. Y el cuerpo pertenece a la esfera física, al mundo material, al mundo físico. Está restringido al espacio-tiempo nuestro cuerpo, pero aquí hay una composición tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos que entender cómo estamos compuestos para darnos cuenta en qué áreas somos generalmente atacados espiritualmente o físicamente o en el alma. Si entendemos o logramos por lo menos entender un poco de nuestra composición espiritual entre espíritu y alma, y también en nuestra composición y estructura ósea o en el volumen de masa corporal, vamos a comprender cualquiera sea el ataque espiritual que nos sea lanzado, al igual de nuestra naturaleza carnal. Dios, en el principio, cuando creó a Adán y a Eva, decía yo el martes pasado, no los creó, ¿verdad?, como nos lo pintan, como si fueran criaturas casi homo sapiens, Australopithecus afarensis, como si fueran los Pithecanthropus erectus, aquellas bestias, aquellas formas de chango evolucionados. Así nos pintan a los hombres primitivos. Bueno, en realidad no es así. Lo que Dios creó en el principio fueron criaturas altamente inteligentes. Adán y Eva eran seres espirituales que poseían formas corpóreas, o sea, un cuerpo, y a través del cuerpo se conducían en el mundo físico. Ellos eran profundamente sabios en todas las esferas, ambos. Solamente que Lucifer, el Señor le reprenda, pues les atacó terriblemente, porque Lucifer está en el rango de la categoría de los querubines. Él dice el profeta Ezequiel: tú querubín, grande querubín ungido. Era un querubín, y entonces tenía una potencialidad que superaba la fuerza de un ángel ordinario. Entonces era muy inteligente, tomó a la serpiente y terminó por engañar a Eva y por consiguiente a Adán. Porque sí fue un ataque muy fuerte. Ahora, no es nuestro tema ese, pero nuestro tema aquí tiene que ver más bien con la composición del ser humano, cómo Dios nos creó en el principio. Aquí Pablo ya nos dijo que el ser humano, todo el ser, está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. En Génesis 2:7 se lee de la siguiente manera la palabra del Señor: entonces Jehová Dios, atentos, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que note con atención estas tres categorías de existencia en el ser humano. La primera dice, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Aquí Dios está formando el cuerpo humano. ¿Notaron? Esta es la composición de los elementos químicos y materiales con los cuales será formado el cuerpo humano. Es una inteligencia maravillosa del cómo Dios ha estructurado el cuerpo. Imagínense ustedes, por ejemplo, los vasos sanguíneos o el tejido sanguíneo. Si tú lo sacaras del cuerpo humano, el tejido sanguíneo, y lo restiraras, ¿verdad? Todo el tejido sanguíneo lo estiraran, ¿verdad? Se fueran a derecha y a izquierda estirando el tejido sanguíneo. ¿Sabías tú que tienes 100,000 kilómetros de extensión de largo? O sea, esto representa que si tomas el tejido de un solo cuerpo, le das 2 vueltas al planeta Tierra, porque el planeta Tierra tiene 40,800 kilómetros en circunferencia, en su redondez. Ahora, si tú tomaras el tejido genético del ser humano, ¿verdad? Y lo sacaras y lo extendieras, le darías 2 vueltas al planeta.
O sea, lo que Dios está formando es impresionante. Imagínense la estructura ósea, los tendones, todo esto. Ahora, todo esto era sacado del polvo de la tierra. Científica y biológicamente está comprobado que el cuerpo humano posee altísimos porcentajes que heredó de los elementos químicos y físicos de la tierra. O sea, el cuerpo es tierra en sí. La Biblia aquí de antemano y anticipándose por miles de años a la ciencia, ya nos está revelando que el cuerpo humano fue sacado de las profundidades o de las entrañas de la tierra primitiva. Estamos hablando de otro tipo de tierra porque la tierra sufrió terribles catástrofes a través de la historia. Hablando, por ejemplo, del diluvio universal y todo eso, todo lo que afectó el planeta Tierra. Pero la tierra primitiva en la que habitaba Adán y Eva, la tierra antediluviana, era un planeta maravilloso. De ahí Dios tomó y formó el cuerpo. Ahora miren, estas expresiones, y formó al hombre del polvo de la tierra. Y chequen la segunda categoría de existencia. Y sopló en su nariz, anote estas palabras, aliento de vida. Esta es la segunda categoría de existencia. Lo primero es el cuerpo, lo segundo es el aliento de vida. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de Adán estaba inerte, era inmóvil, no tenía vida. Un cuerpo sin espíritu, dice la Biblia, está muerto. Por eso Dios toma a la criatura y insufla el espíritu, la naturaleza de los espíritus, sea de los espíritus de los ángeles, de los espíritus de los hombres o de los espíritus de los ángeles caídos antes de que cayeran, obviamente. Toda esa naturaleza salió de Dios. Dios es espíritu y cuando Él genera esta naturaleza espiritual. O sea, creó naturaleza espiritual. Y cuando dice, y sopló un espíritu, una criatura hecha para que entrara al cuerpo que estaba inerte. Y una vez que el espíritu de Adán tomó el cuerpo físico que estaba inerte, dice la Biblia que el hombre llegó a ser un ser viviente. O sea, se incorporó el cuerpo, el espíritu y el alma de Adán en ese momento. Lo que Dios está haciendo es uniendo, atentos, el mundo espiritual con el mundo físico. Algo nunca antes visto. ¿Por qué? Porque el ser humano es la única criatura que existe con dos naturalezas que unen a dos mundos dimensionalmente hablando. La naturaleza del espíritu y la naturaleza física o corporal o material del hombre. Esto lo hace al hombre, a la mujer, la única criatura en todo el universo que existe de esa manera. Por eso somos únicos en todo el universo. Bendita la gloria de Dios. Los ángeles no poseen un cuerpo material físico orgánico como el nuestro. No vemos a los ángeles con masa ósea, por ejemplo, con carne y hueso, con volumen de vida física. No los vemos así. Tampoco vemos otro tipo de espíritus de esta manera. El hombre y la mujer, por lo tanto, tienen una estructura que une el mundo espiritual y al mundo material. Le da balance a la existencia del universo y a la existencia del mundo espiritual también. Amén. Impresionante. Muy bien. Entonces miren el tercer elemento que sale. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, número uno, formó Dios al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Número uno, cuerpo. Dos, insufló aliento de vida. Aliento de vida aquí es espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí es nefesh o Adam nefesh, que en hebreo significa el que vive o un ser vivo. O sea, un alma viviente. Bendita la gloria del Señor. Aquí también están los tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Y esta creación extraordinaria de Dios se nos dice que una vez hecho de esta manera fue altamente inteligente. El pensamiento que radica en el espíritu es propio del espíritu. No, el pensamiento no es físico, no es material. Miren con lo que luchan los científicos. El pensamiento humano no se produce
mediante el sistema neurológico. O sea, no saben todavía los neurólogos de dónde proviene el pensamiento, porque tú no puedes sacar el pensamiento y luego medirlo, a ver cuánto mide y a ver cuánto pesa. En ciencia todo se tiene que medir y pesar para decir esto es materia, esto es físico, esto es algo, esto es un volumen. Pero el pensamiento humano no tiene materia, es atéreo, es decir, es inmaterial, no tiene materia en sí mismo, por lo tanto proviene de otro origen. Y el origen se produce en el espíritu humano. Bendita la gloria del Señor. Yatzar, Yahweh, Elohim, Etja, Adam, Afar. Porque estas palabras en hebreo quieren decir que Dios tomó de un lugar donde había barro. O sea, sí es válida la idea del barro. Adam Afar quiere decir que tomó Dios de tierra un poco lodosa y así formó su cuerpo. Y es cuando introduce el espíritu humano, una vez que toca el cuerpo, lo incorpora y lo levanta para la gloria de Dios. Es el espíritu el que da vida al cuerpo y no al revés. Por eso cuando tu cuerpo muere, tu espíritu se separa del cuerpo, pero tu espíritu todavía está activo, dinámico y todavía es sustancial, porque pertenece a la dimensión del espíritu que Dios mandó a ese cuerpo. Tenemos que entender estos pequeños detalles, porque cuando somos atacados por Satanás o por la carne, tenemos que saber hacia dónde está dirigido ese ataque. Porque muchas veces Satanás llega y quiere atacar nuestros pensamientos. ¿Y qué dije? Que el pensamiento, ¿dónde se origina? En el espíritu. ¿Ya ven? Originado en el espíritu. Sabemos que Satanás está dirigiendo su ataque a nuestro espíritu directamente, porque el espíritu humano es la parte más íntima del hombre. Y la Biblia, la analogía que presenta el apóstol Pablo cuando dice y habla del templo de Dios. El templo de Dios, el templo hebreo, el templo de Israel, se componía de tres partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Recuerdan eso? Cuando Pablo dice que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Pablo está haciendo una analogía con el templo judío. No con el templo de ningún otro lado del mundo, sino con el templo judío, porque Pablo es hebreo y él conoce y tiene el concepto muy bien de lo que es el templo de Israel. Entonces, para Pablo, el ser humano es básicamente el templo hebreo, porque está compuesto de cuerpo, el cuerpo son los atrios, el alma es el lugar santo, y el espíritu, que es el lugar santísimo. Por eso Pablo hace esa impresionante analogía para decirnos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, cuando desciende, entra directamente a la parte más íntima, o sea, el lugar santísimo, que es el espíritu humano, y ahí reposa el Espíritu de Yahweh. A través del Espíritu Santo, dentro de nuestro espíritu, es que nuestro espíritu manda señales de vida al alma humana, y el alma humana es la que empieza a mover y a vivificar nuestro cuerpo y apartarlo para la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces dice que Adán fue una alma viviente. El hebreo es Yehi, Eja, Adam, Nefesh. Nefesh es alma. Así traduce la Reina Valera y las Biblias, y están en lo correcto. Nefesh es alma. Pero Yehi es y fue el hombre. O sea, la unión del espíritu, del aliento de vida con el cuerpo, la unión provoca un tercer elemento, una nefesh, un alma. ¿Para qué? Para fungir como cuerpo del espíritu. O sea, me explico. Mi cuerpo está ocultando mi alma, porque mi cuerpo es el cuerpo del alma. Mi alma es el cuerpo de mi espíritu. ¿Me expliqué? Ahora bien, ¿qué es en sí o cómo es este espíritu que Dios nos creó? Porque la palabra ruach en hebreo, la palabra ruach significa espíritu, aliento, hálito, vida, entre otras cosas. Y esta palabra siempre se aplica, es la misma palabra ruach, se le aplica a los ángeles. Los ángeles son espíritus, también son ruach. Se le aplica al hombre, el hombre es espíritu, también es un ruach, y se le aplica el término a Dios. Dios, por ejemplo, el Espíritu de Dios es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, el Ruach, el Espíritu. Esta palabra siempre está significando
algo inmaterial, o sea, algo incorpóreo e inmaterial. En el caso del hombre es distinto y de la mujer, porque repito, es la única criatura que, siendo espíritu, de naturaleza espiritual, fue introducida dentro del cuerpo físico para que sea parte de ambos mundos. Esto es maravilloso, esto no lo tienen los animales. Aunque veas al chimpancé casi hablando, aunque veas al loro ahí cantando, hablando, repitiendo, el animal no tiene eso, tú y yo sí. Porque si tú te hincas en este momento, desde ahí empiezas a adorar y a glorificar a Dios, lo estás haciendo en el espíritu, porque te estás conectando con el mundo espiritual en ese momento y en ese instante. Bendito sea el Señor. Y el cuerpo lo usamos para conectarnos en nuestro entorno, como dice la Biblia, para ser vivos, seres vivientes, para estar sobre la superficie de la tierra. Así agradó a Dios crearnos, para que le demos alabanza y gloria. Somos las únicas criaturas y también seremos las únicas criaturas en toda la eternidad que seremos inmortales. Bendita la gloria de Dios, porque Dios es eterno. El inmortal se le llama inmortal solamente a aquel que fue mortal. Otra vez, se le llama inmortal solamente a aquel que fue mortal un día. Dios no es mortal en ese aspecto, porque Él es espíritu y Él es eterno. Él es eterno en el ayer, en el hoy y por los siglos de los siglos. Efectivamente tomó un cuerpo en la persona del Hijo de Dios, efectivamente, y lo inmortalizó. Por eso también el Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios es llamada inmortal. ¿Por qué? Porque estuvo en este mundo, murió en un cuerpo físico y lo resucitó al tercer día para estar sentado a la diestra del Padre. Bendita la gloria del Señor. ¿Sí o no es maravillosa la palabra del Señor? En el caso del hombre, y como fuimos entonces creados los seres humanos, pues esto es maravilloso. Ahora, mire nada más. El espíritu, como dije, no tiene medidas ni se puede pesar. El espíritu humano no se puede ver. O sea, tú no puedes ver mi espíritu. Lo más que logras ver es mi cuerpo, ¿cierto? El Señor. Pero no pueden ver en esencia mi espíritu. Porque, repito, es la parte más interna e íntima. Y solo lo ve Dios y solo me conoce Dios a perfección, de manera plena, total, absoluta. Dios te conoce y me conoce como si estuviera viendo un solo punto. Así es el conocimiento de Dios, que lee y escudriña nuestro espíritu totalmente, completamente, y abarca cada área de nuestra existencia. No hay un lugar donde Él no esté en nuestras vidas. Bendita la gloria del Señor. Pero, entendiendo esto, vean, no se puede entonces ni medir el espíritu, ni tampoco se puede tocar ni palpar. No es tangible, es intangible. Ahora, Dios es el único que sabe cuánto pesa el espíritu humano, el espíritu del hombre y la mujer. Quiero que lean, por ejemplo, Proverbios capítulo 16, verso 2. Amén. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dije que el espíritu no es físico. No, miren, el espíritu humano no tiene, o el espíritu en general no tiene, por naturaleza per se, no tiene ni siquiera una partícula física. No hay ni siquiera un átomo en el espíritu. Es otra naturaleza, es otra dimensión, proviene y se origina en otro mundo. ¿De dónde salió? Ya dije, del Espíritu de Dios. Cuando Dios hizo esto en Adán, sopló e insufló una criatura, o sea, creó al primer hombre. Bendita la gloria del Señor. Entonces no posee materia alguna. ¿Cómo puede un espíritu ser pesado por la ciencia? No podría jamás el espíritu humano ser tomado y pesado por la ciencia, tampoco medido. No se puede medir esa sustancia racional e intelectual, porque el espíritu humano es una sustancia racional, personal e intelectual. O sea, es un ser personal, bendita la gloria del Señor. Pero no tiene medida, no tiene peso. Más sin embargo, delante de Dios, Él es el único que sabe cuánto pesa cada espíritu de los seres humanos y de los ángeles. Bendita sea la gloria del Señor. Por eso dice, aún los cielos están manchados, están contagiados, están sucios. Y dice la Biblia, y aún en tus ángeles, dice así,
Aún en tus ángeles encuentras manchas, encuentras tachas. Y luego dice el escritor sagrado, ¿cuánto más en nosotros que habitamos en una casa de barro, o sea, el cuerpo humano, en una casa de barro cuyos cimientos están en el polvo de la tierra? Eso pregunta el escritor. O sea, que delante de Dios Él sabe y conoce cuál es el peso moral en santidad y cómo vivimos en nuestros atributos morales delante de Dios. Él es el único que pesa nuestro espíritu. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, ¿en qué sentido es que Dios ha creado el espíritu humano a su imagen? Porque la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, ¿correcto? En Génesis 1:26 tú lees y 27 que Él nos creó a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser personal, no físico ni material, pero es un ser personal. Entonces, cuando creó el espíritu humano, le atribuyó personalidad al espíritu humano. Por lo tanto, tenemos la imagen de la personalidad de Dios, nuestro creador. Dios es un ser racional, es un ser inteligente, es un ser que tiene intelecto, que posee intelectualidad, que posee creatividad. Y así crió el espíritu humano, lo crió con intelectualidad y con racionalidad. Cuando la Biblia habla de la Tselem, que es imagen en hebreo, de la imagen de Dios, está hablando de estas cualidades que Dios atribuyó e introdujo en el espíritu humano. Entonces, así como Dios es personal, nosotros también somos seres personales. Somos el yo, como se dice antropológicamente hablando. Bendita la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el espíritu sale del hombre y de la mujer? ¿Cómo es? Miren, la mejor definición de un espíritu no la damos los teólogos, ¿verdad? Ni tampoco los maestros bíblicos, sino que la da el Señor Jesucristo. Quiero que vayan a Lucas capítulo 24 y verso 39. Lucas 24, 39. Vean la definición de un espíritu según las mismas palabras de Cristo. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, repito, trae un cuerpo ya inmortalizado, ¿ok? Pero Él dice estas palabras: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Notó eso? Lucas 24:39. Cristo dice que un espíritu no tiene carne ni hueso. Pero quizá usted se está preguntando por qué Cristo dice que Él tiene, carne y hueso en ese momento. Por supuesto, estamos hablando aquí de la encarnación del Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios no tuviera ese cuerpo, pues sería prácticamente una hipostasis, una sustancia completamente infinita y eterna en ese aspecto, ¿verdad? Sin forma de hombre, sin apariencia antropológica. No tendría ni manos, ni pies, ni cabeza, ni ojos en ese sentido humano, sino que sería sustancia pura en la Trinidad de Dios. Pero aquí estamos viendo ya al Hijo de Dios encarnado. Por eso dice: tocadme, que todo traigo un cuerpo que voy a inmortalizar y lo voy a trasladar a la santa gloria. ¿Para qué? Para que el día que tú mueras y yo muera, ¿verdad? Cuando nos cafeteen y nos tamaleen, para cuando llegue ese día y seamos llamados a la santa gloria, podamos ver la divinidad de Dios a través de la potencia del cuerpo glorificado del Hijo de Dios. Porque de otra manera sería imposible ver a Dios. La Biblia dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero no solamente a Dios nadie le ha visto jamás. Dice la Biblia también que a Dios nadie le verá jamás. ¿En qué sentido no le veremos? No le veremos en toda la esencia de su espíritu. Es imposible. Él es un ser eterno que trasciende al infinito y trasciende nuestra intelectualidad y razón. No puede ser visto de esa manera, pero sí lo podemos ver en su resplandor, en su gloria, en su manifestación. Y en el trono veremos el resplandor de la gloria de Dios a través de ese cuerpo glorificado del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero, ¿verdad? Ubicándonos en nuestro tema, Cristo dice que un espíritu carece de
de carne y de hueso. No hay entonces materia ni ósea, no hay, ¿verdad?, elemento carnoso ahí, no hay ese volumen de masa, no lo tiene el espíritu. Puramente sale y no tiene forma humana, forma de especie física. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Estamos comprendiendo un poquito? Ahora, ¿qué más tiene el espíritu humano? Vean la potencia como Dios nos creó. Bueno, la Biblia dice que en nuestro espíritu radica la conciencia. Porque la conciencia que radica en el espíritu habla de que el hombre está consciente y la mujer de su propia existencia y de lo que hay en su entorno. O sea, la conciencia humana ha sido a través de la historia por grandes profesores y académicos investigada, y hasta la fecha, en vez de decir los científicos, la conciencia es física y es material, ¿saben qué han dicho? Hay grandes científicos actuales que han dicho, no, la conciencia tiene que provenir de otra naturaleza que desconocemos. ¿Y qué es eso? El espíritu humano hecho a imagen y semejanza de Dios. La conciencia no se hereda. Estamos de acuerdo que en cierto aspecto podemos evolucionar en nuestro entorno donde vivimos y crecemos, y de pronto tenemos ideas o pensamientos que se nos transmitieron de otras personas, pero no en una identidad única, en un ser consciente propio, en la existencia de uno mismo. Eso no se hereda, eso tiene que provenir completamente de una creación o de mano de Dios. Bendito sea el Señor. Está interesante, ¿no? Entonces el espíritu humano posee la conciencia, que es prácticamente el conocimiento que lo hace ser a él, ¿verdad?, consciente de su propia existencia y de lo que hay a su alrededor. También estar consciente del bien y el mal. Hay un tribunal en cada uno de nuestros espíritus. Ese tribunal, cuando tú haces algo malo, inmediatamente te acusa algo, ¿cierto? ¿Y sabían ustedes que Satanás ataca la conciencia de manera tremenda? Una mente desocupada es taller de Satanás. Satanás, dice la Biblia, que acusa nuestras conciencias. Y si la conciencia pertenece al espíritu, entonces el ataque está yendo directo a tu espíritu. Te acusa porque la conciencia registra el pasado de una manera impresionante, y sobre todo el pasado que hicimos mal. Hay pecados ocultos, ¿verdad?, que en el hombre y la mujer están, y quizá no los ha confesado delante de Dios, ¿verdad?, los ha tenido guardados, escondidos ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu? El espíritu humano quiere conectarse con Dios para recibir el perdón, pero luego llega Satanás y empieza a recordarte el pasado y a decirte, acuérdate que tú hiciste esto. Entonces, ¿dónde nos está atacando? En la conciencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice el apóstol Pablo, lleven cautivo todo pensamiento de acusación a la obediencia de Cristo. Cuando el ataque se viene a la conciencia del espíritu, inmediatamente en oración tienes que decir, yo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, tú reprende esta obra que Satanás está generando en mi pensamiento y en mi conciencia en este momento. Si se fijan lo importante que es conocer nuestro propio yo, que muchas veces conocemos más del otro yo, del vecino y de la vecina, ¿verdad?, que nosotros mismos. Muchas veces estamos más por la ventanilla ahí viendo, observando los movimientos de otros, menos los nuestros. Tenemos que conocernos, dice Pablo, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas que hay en el hombre o en la mujer, sino la propia mujer o el espíritu de la mujer o el espíritu del hombre? O sea, es un gran reto el conocernos, bendita la gloria de Dios. Pero una vez entendiendo al menos estas cosas, podemos luchar contra las fuerzas del mal y contra nuestra propia carne. Número 2, en el espíritu humano se encuentra la intuición. ¿Saben ustedes qué es la intuición en el hombre y en la mujer? O por lo menos tener una idea. Miren, es la facultad de comprender las cosas instantáneamente. Conocer la intuición no es física, no es material tampoco, proviene de las entrañas del espíritu humano. Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo. ¿A cuántos de aquí nos ha tocado decir, tengo el presentimiento que algo va a pasar o que esto va a pasar? A ver, ¿cuántos? ¿Verdad?
Allí está la intuición en acción. Tengo el presentimiento y luego después dices, y pasó, sucedió. ¿Les ha sucedido eso? ¿Les ha pasado? O sea, que intuyen en algo y sí sucede. O sea, sí acontece. ¿Qué sucedió? Bueno, el espíritu humano es tan potente y tan fuerte que te está dando señales de sabiduría profunda, porque así lo creó Dios. Y tu espíritu te está indicando algo que en ese momento, ¿verdad? No sabes qué es y de repente te llega la revelación completa y te das cuenta, ¿sabes qué? Va a suceder esto. Marcos capítulo 2, verso 8. Y conociendo luego, miren, y conociendo, aquí está la intuición, y conociendo luego Jesús en su espíritu. Vean que la palabra espíritu está con M mayúscula o minúscula. Minúscula, ¿verdad? Se está refiriendo al espíritu humano de él, no a su espíritu divino y eterno, sino humano. Entonces, miren, y conociendo, aquí está la facultad, el conocimiento. Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Hasta ahí. Vamos a comprender que aquí está la operación, porque Jesús en su espíritu humano fue completamente santo. Esto sucede cuando nos santificamos en Dios y cuando nuestro espíritu lo dedicamos a Dios de manera plena en oración, en alabanza, en adoración, etc. Nuestro espíritu está santificado y puede tener una potencialidad tremenda. O sea, Dios puede, ¿verdad?, a través de este conocimiento de intuición, moverse y ayudarnos en ciertas cosas. Y Jesús, ¿verdad?, operando de esta manera, dice que conoció, o sea, intuyó que algo estaban maquinando en los pensamientos las otras personas en su contra. Imagínense nada más. Aquí está en operación la intuición. Y número 3, también tenemos la revelación y la sabiduría en el espíritu humano. Quiero que abran la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vean el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se fijaron? Entonces, tenemos aquí la revelación y la sabiduría incluidas en el espíritu del hombre y de la mujer. ¿Dónde almacenamos la sabiduría y dónde la revelación de Dios? En nuestro espíritu, no en nuestra alma, porque nuestra alma ha caído. Pero en nuestro espíritu se almacena la sabiduría, la revelación, el conocimiento, la conciencia, la intuición. Es decir, se almacena todo este manjar, toda esta revelación de parte de Dios a nuestras vidas. ¿Ven la importancia de lo que es estar, como dice Pablo, andemos en el espíritu? ¿Se fijan? Porque Pablo sabe que si andamos en el espíritu, entonces vamos a lograr vencer las fuerzas del mal. Bendita la gloria de Dios. ¿No era el texto que les dejé? 1:17. Muy bien. Gracias al Señor. Muy bien. También en nuestro espíritu, ¿saben qué Dios depositó en el espíritu del hombre y de la mujer? La adoración. Juan 4:24. Abran Juan 4:24. La adoración está íntimamente y de manera plena en nuestro espíritu. Si nuestro espíritu es adorador, nuestra alma será contagiada por La adoración está entonces en nuestro espíritu. Juan 4:24, ¿lo tiene? Dios es espíritu y los que le adoran ¿dice en alma o dice en espíritu? En espíritu. Aquí vamos a comprender las tres partes del hombre. Eso es importante. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestro espíritu almacena la adoración entonces. Miren, conciencia almacena intuición, revelación, sabiduría. El servicio también lo almacena y almacena la adoración. Adoramos a Dios en espíritu. Si tu espíritu en medio de la adoración o de un culto donde andes, ¿verdad? Porque el que es adorador, adora dentro del culto y adora donde ande. Bendita la gloria del Señor. Cuando tu espíritu hace eso, se conecta con Dios y una vez conectado,
el espíritu al empezar a adorar a Dios contagia al alma. Y el alma a través, porque el alma son el asiento de las emociones, ¿verdad? De los sentimientos y todo eso. Y el alma se goza, se regocija. Y el alma, que también la palabra nefesh quiere decir la que respira, el alma se aplica el Salmo 150 que dice, y todo lo que respira, o sea, toda nefesh, adore o alabe al Señor. El alma se contagia y activa todos los miembros de nuestro cuerpo. Por lo tanto, damos palmas, adoramos, cantamos a Dios. Si tú puedes danzar, ¿verdad? Danzas delante del Señor, levantas tus manos, adoras y glorificas a Dios con tus cuerdas vocales, ¿verdad? Si Dios te ha dado el ministerio de cantar, también lo haces, porque todo esto se conecta tripartitamente, alma, cuerpo y espíritu, y de esta manera profundizamos en la adoración a Dios de manera profunda. Por eso dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren, aquellos que lo hagan en espíritu, porque Él sabe que si se manifiesta en el lugar santísimo, que es el espíritu, va a influir en el lugar santo, que es el alma, y luego ésta llegará a las puertas, ¿verdad?, del atrio, que es el cuerpo, y dice entrar, ¿verdad?, por sus puertas, por sus atrios, o sea, el cuerpo, con acción de gracias. O sea, la revelación está tremenda, ¿verdad? Pero bueno, nada más estoy enumerando los puntos. También el espíritu humano posee la oración y la alabanza. Primera de Corintios 14:15. Primera de Corintios 14:15, por favor. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se fijó? Entonces, la oración, por eso dice, oraré con el espíritu o en el espíritu. La oración tienes que iniciarla en las profundidades de tu espíritu. Cuando te hinques a orar o cuando estés glorificando a Dios, porque se puede orar de pie, se puede orar postrado, hincado, se puede orar acostado, ¿verdad? Como Josué oró boca abajo, dice que se tiró en tierra completamente acostado. El rey David oraba en diferentes formas, posturas, o caminando también. Los antiguos oraban de esa manera. Se puede orar hasta cuando vas en tu carro, nada más no cierres tus ojitos. Vas en tu carro y ve ahí, gloria sea tu nombre, Señor. Si ya te timbró, ¿verdad?, la alarma tardecito y ya vas tarde al trabajo, ahí en el camino aprovecha. Tienes media hora quizá manejando y ve tú agradeciendo, ve glorificando al Señor. Se puede orar también de esa manera, pero hazlo en el espíritu, desde las profundidades de tu ser. Y verás qué bonito es orar en el espíritu. Los hermanos que cantan, ¿verdad? Los que cantan, cuando lo hacen en espíritu, ellos saben la delicia que es esto, porque el Espíritu Santo se mueve en sus vidas de manera maravillosa. Hay que cantar y orar de esa manera. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, número 2, y con esto vamos a ir concluyendo. Punto número 2, o sea, estamos hablando de la creación del espíritu humano y ahora de nuestra lucha contra la carne. Vamos a esta segunda parte. Nuestro espíritu versus la carne, o la carne versus nuestro espíritu. Para eso vamos a valernos de Gálatas capítulo 5 y verso 24. Gálatas 5, 24. Vamos a valernos de este texto para fundamentar lo que estamos diciendo, de esta lucha que se traba. Ya que hemos entendido cómo está formando nuestro espíritu y sus cualidades, ahora veamos una guerra que se traba dentro de nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, quiero que vayan ahí a Gálatas capítulo 5 y verso 16. Amén. El verso 16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Se fijaron? Nuestro enemigo más grande a vencer no es Satanás, porque Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y ya Cristo te promete la victoria y te dice, saliendo, tienes que saber que yo estoy contigo porque soy el gigante del Calvario.
Yo derroté a Lucifer en la tentación del desierto y lo derroté estando sobre la cruz, ofreciéndome en un sacrificio único y vivo, el único sacrificio capaz, la única obra salvífica, no hay otra. Por mucho yo quiera hacer obras para mi salvación, no lo puedo hacer, porque la única obra se dio en la cruz del Calvario, es la única obra que salvó a la humanidad entera. Entonces Satanás ha sido derrotado, pero ¿cuál es el enemigo más grande a vencer? Los demonios. No, tampoco. El enemigo más grande que tenemos que vencer somos nosotros mismos, es nuestra carne. Ahora, la carne es, y entiendo que hay veces que es malentendida por muchos cristianos, porque cuando hablan de la carne se refieren al cuerpo humano. Y tal parece que, pues sí, ¿no? Dices carne, pues sí, carne y hueso, por lo tanto es mi cuerpo. Y dicen, es mi cuerpo humano. Pero curiosamente no es así. En la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, que fue escrito en lengua griega, se utilizan varias palabras para describir al cuerpo humano y a la carne. El cuerpo, en el Nuevo Testamento usa una palabra griega que se llama soma. La palabra soma habla de las partes corporales físicas del hombre, y la palabra sarx es la expresión griega que habla de la carne, como traduce la escritura, carne. Carne aquí no significa una masa carnosa. Lo que está significando son deseos, pasiones y una naturaleza caída, pecaminosa que está en nosotros. Eso es sarx, esa es carne. Bendita la gloria al Señor. La sarx no es templo del Espíritu Santo. La carne, la sarx, no es templo. La sarx son las concupiscencias, los deseos pecaminosos que genera el alma humana, los está generando. Es una semilla que el alma recibió, es una semilla que se le adhirió a ella cuando pecó en Adán y Eva. Porque el alma humana, atentos a esto, el alma humana se hereda a través de la molécula del ADN desde Adán y Eva hasta hoy. El espíritu no se hereda, el espíritu lo da Dios directamente del cielo cuando nace un ser humano. Pero el alma sí se hereda, por eso somos pecadores, traemos la naturaleza de la sarx de Adán hasta hoy. Entonces el alma es una herencia. Por eso dice que en Adán todos mueren, en Nefesh de Adán todos mueren, porque todos tenemos la herencia de esa alma pecadora, de esa sarx. Es una semilla que desde la caída en Génesis capítulo 3 se le injertó al hombre y a la mujer, y ese es un veneno, ese es el pecado en uno, es la naturaleza caída con la que nacemos. Pero nuestro espíritu, hermanos, nuestro espíritu necesita estar vivo para poder resucitar todo esto. ¿Y cómo vivimos? Por la palabra de Dios, por la sangre de Jesucristo y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. De esa manera podemos vencer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bendita sea la gloria del Señor. Entonces aquí la palabra sarx, miren, dicen que es una lucha que se traba entre el espíritu y la carne. Mi espíritu sabe perfectamente que mi sarx tiene deseos pecaminosos, a tal grado que si tú le das rienda suelta a la sarx, ay Dios mío, ¿verdad? Si le das rienda suelta a la carne, Dios Todopoderoso, Dios nos libre. Porque aquí está escondido el secreto de la lucha terrible. Si la sarx, la carne, gana y vence al espíritu, entonces tu espíritu se separa, está separándose de Dios. Y al estar separado de Dios, eso se llama muerte espiritual. Se está separando de Dios. Ahora que si tu espíritu gana y vence en la batalla, estás más íntimo, más cerca del Espíritu Santo que otra cosa. Bendita la gloria de Dios. Es dependiendo a cuál de los dos alimentes. Si alimentas a la carne, de la carne, como dice el apóstol, ¿verdad? De la carne has de morir, porque dice, toda alma que pecare, esa morirá. El alma, repito, genera esa sarx, la trae y es como un cáncer. Está constantemente palpitando y mi espíritu lucha todos los días con eso, porque no me lo va a decir usted a mí, ni yo tampoco a usted. Pero cuando vamos por ahí, nos entra un deseo carnal, ¿verdad? Una concupiscencia maligna, nuestra naturaleza pecadora quiere hacer el mal.
Y esto es impresionante porque hasta el apóstol Pablo lo tomaba esto. A Pablo lo quería agarrar la carne de repente, ¿sabían eso? Y Pablo no haya otra cosa o cómo expresarlo nada más que de la siguiente manera. Mire, quiero que vayan a la carta a los Romanos, capítulo 7 y verso 14. Vean cómo lo expresa Pablo. Romanos 7:14. Y miren que si Pablo luchaba con la carne, con las sarx, él sabía que su cuerpo era el templo de Dios, pero su sarx estaba ahí. Romanos 7:14 dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque trae naturaleza de las sarx. Y las sarx, la paga de las sarx es muerte. Porque lo que hago, dice Pablo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, en mis sarx no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, cuando dice el querer el bien está en mí, se habla de su espíritu. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si Pablo batallaba con esto, ¿qué nos esperamos nosotros, hermanos? Dice, hermano, ¿qué consejo me da? Es que estoy luchando, tengo esta batalla. Bueno, felicidades, bienvenido al club, ¿verdad? Bienvenido al club de los carnales. Porque también yo lucho y también yo peleo y también yo tengo las mismas batallas. Usted tiene deseos pecaminosos, también su servidor los tiene. Porque es una guerra que se traba en uno mismo. Ahora, darle rienda suelta a esto sería terrible. Por eso Pablo dice, él estaba en una lucha tremenda él mismo con su sarx, su espíritu luchaba. ¿Qué hacía Pablo? Pablo sabe que en el espíritu está la adoración, por lo tanto se mantenía adorando a Dios. Pablo sabe que en su espíritu está la revelación y la sabiduría, por lo tanto se mantenía escudriñando la Sagrada Escritura. Pablo sabe que en su espíritu está el conocimiento, la intuición, la alabanza, todo esto, y Pablo profundizaba en estas cosas. Y cuando venían pensamientos de las sarx pecaminosos o que lo querían derribar, él luchaba con estas cosas y terminaba generalmente venciendo. Pero Pablo decía que había pecado todavía en su naturaleza caída. Cuando él está viejito, ya a punto de partir de esta vida, él dice, y estas expresiones son fuertes: he peleado la batalla. ¿Sí o no? He peleado la batalla, he peleado esta lucha, esta guerra de la fe. La he peleado. Esas frases están fuertes, porque luego también dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿verdad?, en la carne, lo vivo para la gloria y la honra del Hijo de Dios. ¿Qué nos estaba diciendo Pablo con esto? Que había vencido en el fin de sus días a la carne. ¿Y dónde está Pablo? Con el Señor. Y ya por último, porque no me gustan los predicadores que dicen que terminan y no acaban. Bendito sea el Señor. Y ya por último, estimados hermanos, la sarx, que habla de la debilidad humana, y Cristo habló de ella también cuando dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la sarx es débil. No estaba diciendo Cristo, pero el cuerpo es débil. No, él está usando la palabra griega sarx. Está diciendo, el espíritu a la verdad quiere, está dispuesto, pero la sarx es débil. Bendita sea la gloria del Señor. Bien, en todas estas cosas somos atacados. Imagínense ustedes cuando Satanás o los demonios usan nuestra sarx. O sea, imaginen, el ataque de nuestra carne, más si añade el ataque del enemigo en nuestras vidas, pues esto es terrible. Hay veces que andamos muy angustiados, demasiado, con unas cargas tremendas,
porque ya estamos recibiendo un ataque extremadamente fuerte donde se está uniendo nuestras arcs con el mismo enemigo de nuestras almas. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Inmediatamente ponernos a orar y pedirle a Dios misericordia.